gracias, Señor, que nos permite cantar juntos canciones que nos recuerdan realmente el valor del Evangelio para nosotros como pecadores y que nos recuerdan lo poco que somos nosotros, lo insignificante que somos nosotros sin el Señor. También nos recuerdan lo grande que es Dios y lo que Él hizo a favor de los pecadores. Quiero inmediatamente entrar al texto después de esta oración y después de haber orado nuestro hermano Efraín. Y quiero por favor que me acompañen en el texto de 1 Corintios, capítulo 1, versículos 10 hasta el 17. Yo leo el texto, ustedes me siguen con la vista. Dice el texto: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mi hermano, la semana pasada nosotros veíamos una introducción a esta carta tan importante a los Corintios y veíamos cómo el apóstol Pablo, después de haber recibido informes sobre esta iglesia y cómo andaban en desorden en muchos aspectos de la vida cristiana, el apóstol Pablo le escribe esta carta para él darle dirección a esta iglesia, orientarles, reprenderles, corregirle, exhortarle a que ellos vivan de la manera correcta como se espera de un creyente. Pero en la semana pasada veíamos que el apóstol Pablo, a pesar de la vida libertina que vivía esta iglesia y cómo estaba poniendo a un lado el evangelio, el apóstol Pablo se dirigió a esta iglesia como la iglesia de Dios. Él nunca descartó la obra de Cristo en el corazón y en la vida de estos hermanos, a pesar de que ellos habían descuidado la vida cristiana, y el apóstol Pablo se dirige a ellos llamándolos los santos. Pero también el apóstol Pablo les recuerda a ellos que ellos son santos llamados a ser santos. O sea, le decía el apóstol Pablo, como veíamos en la semana pasada, que la iglesia es santa posicionalmente, somos santos delante de Dios. Él nos ha santificado, Él nos separó para Él. Pero también la iglesia es llamada a vivir de acuerdo a esa realidad. Por eso dice el texto, llamados a ser santos. También veíamos que el apóstol Pablo le decía a la iglesia que ellos son llamados a ser santos, pero Dios no los ha dejado solos, sino que Dios le ha dado los recursos necesarios para que sea posible una vida de santidad. Pablo le dice a esta iglesia que ellos fueron enriquecidos con todos los dones y ciencia y sabiduría, y que también al final el versículo 9 dice que Dios es fiel, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que aún nosotros o ellos, dirigiéndose el apóstol Pablo, fallando en ese deber, el Señor se mantiene fiel en mantener a la iglesia
en comunión y unidad con Cristo. Eso veíamos nosotros la semana pasada. Y también hablamos nosotros que en esta primera sesión de la carta a los Corintios, los primeros 4 capítulos, el apóstol Pablo se concentra, después de ver el bosquejo, en hablar acerca de las divisiones en la iglesia. Uno de los problemas que va a abordar el apóstol Pablo y que va a corregir en la iglesia a los Corintios es el problema de la división, hermano. Y este problema fue tan fuerte, originó la mayoría de los problemas que vamos a ver más adelante con los otros pastores, pero este problema originó muchos otros problemas prácticos dentro de la iglesia. Y es tan fuerte este problema que el apóstol Pablo dedica esta sesión completa de los capítulos 1 hasta el capítulo 4. Aquí entonces comenzaremos a partir del versículo 10 y hasta el 17 en esta mañana con una exhortación del apóstol Pablo a dejar las contiendas y divisiones. Vamos a ver 3 encabezados y para los fines, hermanos, de este bosquejo, de este sermón en esta mañana, lo he ordenado de tal manera que mi último punto será la exhortación con la que Pablo inicia su texto. No estoy violando, hermano, va a ser exactamente lo que dice el texto, pero por razón de lógica, para traer la exhortación al final, entonces el punto final, punto último de este sermón en esta mañana va a ser específicamente la primera parte del texto. Veremos en primer lugar el problema de la contienda, cómo Pablo define en qué consiste el problema de la contienda en la iglesia y cómo esto es tan dañino para la iglesia. En segundo lugar, veremos la insensatez de esas contiendas. Él dice cuál es el problema, pero luego él presenta qué tan insensato es caer en esa clase de contienda. Y en último lugar, la solución a esas contiendas. Esos 3 puntos, hermano, veremos en esta mañana. Y en primer lugar, el problema de la contienda. Vamos al texto y voy a pedir por favor que no cierre sus Biblias, sino que vayamos a la Escritura, versículo 11 y 12. El apóstol Pablo presenta el gran problema de la contienda. Dice versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. El texto comienza diciendo un porqué, y eso lo enlaza con lo que él dice anteriormente, y es lo que vamos a ver al final. En los versículos anteriores, él comienza exhortando a la iglesia a vivir de una manera tal en relación a un tema particular, y entonces el versículo 11 comienza dando la razón por la cual él exhorta. Y vamos a comenzar por esa razón para terminar con la exhortación en esta mañana. ¿Por qué fue necesario que el apóstol Pablo iniciara esta carta con esas exhortaciones? Dice el versículo 11 que habían contiendas. Pero lo que es interesante, hermano, de ese texto es cómo Pablo inicia la carta y también cómo él comienza a dirigirse a la iglesia cuando va a hablar de estas contiendas. En el versículo 10, él dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que me llama la atención del texto es cómo él se dirige a ellos. Le dice hermanos. Ese término ahí, hermanos, es un término de ternura, de cariño. El apóstol Pablo se dirige a esta iglesia con ternura. Él va a corregir un gran problema en la iglesia, pero él no lo hace con una cara dura. Él lo hace con ternura. Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y es una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos constantemente aprender y ejercitar, el nosotros corregir lo malo, pero hacerlo con un corazón tierno. Y más cuando aquello todavía tiene solución. Y es lo que nosotros vemos en esta carta. Esta carta está escrita a una iglesia que está viviendo una vida de impíos. Sin embargo, el apóstol Pablo lo que presenta en el espíritu de la carta es que todavía hay solución a esos problemas. Y es por eso que él se dirige a ellos llamándole hermanos. El versículo 11, otra vez él dice hermanos. Hermanos, y cuando en el texto de la Escritura, en una argumentación tan corta, una palabra se repite varias veces, es porque nos da un énfasis. Nos da un énfasis. Pablo no quiere que ellos dejen de pensar en ningún momento cuánto él los aprecia, cuánto él los quiere a ellos.
Pero también Pablo quiere poner siempre en claro cuál es la posición que él tiene delante de ellos, porque en el tema de la contienda que él va a resolver, a él lo veían como un semidios, porque algunos decían, yo soy de Pablo. Y él quiere desde el principio despejar la idea de que él está aparte de ellos y presentarse como uno que es hermano de ellos, igual que todos los corintios. Y los llama hermanos míos. Y luego le dice, tengo información de que hay contienda entre ustedes. ¿Y sabe qué me llama la atención de ese texto, hermano? Entre otras cosas, es que Pablo inmediatamente dice, ¿quién me dio la información? A veces nosotros, en un contexto, y no vamos a aplicar todavía el texto a nuestra iglesia, pero pensando nosotros en nuestro tiempo, nosotros en ocasiones, cuando alguien nos informa algo, nos dice, pero mira, no diga que fui yo. ¿Por qué? Hermano, en la iglesia de Cristo, cuando se habla de situaciones que se comunican con el propósito de restaurar, de corregir pecado, lo más sensato es que las personas digan, sí, tú le puedes decir que yo hablé contigo. Eso es lo más sensato. Porque el propósito es el amor, es restaurar. El apóstol Pablo aquí no mide y él dice, los de Cloé me informaron que ustedes están en división. Y parece que esta es una familia, probablemente de una mujer llamada así, que era muy conocida, porque él no da detalles acerca de quiénes son ellos exactamente, sino que él dice los de Cloé, y ellos probablemente dijeron, ¿verdad? Ellos estaban aquí, sí. Parece que sí. Pero lo importante aquí, hermano, es como Pablo resalta y dice, ¿quién le dio la información? Los hermanos de Cloé me dieron la información de que ustedes están en división, y hermano, y eso da lugar a que los conflictos en la iglesia se manejen con mucha claridad. Que no haya chisme debajo de las yaguas y de las hojas. Sí, pero no dijo toda la verdad. ¿Y quién fue que te dijo? No, yo no te puedo decir. Entonces tú no le puedes decir, pero entonces el hermano anda en la calle viendo como que todo aquel que lo ve le ve su falta en la frente. Y dice, ¿a quién será que se lo dijo? Fue fulano. De nada fue fulano porque estábamos viendo un juego juntos y a ellos dijo una junto. No, eso lo lleva a especular, a especulaciones. Y a aumentar el pecado, hermanos. Cuando una persona, dice el capítulo 18 de Mateo, comete pecado, llámalo estando tú y él juntos. Si no se arrepiente, llama a otros. Y a esos otros no le digan, mira, no diga que te lo dije, no, llámalo, ven contigo, mira, él está mal. Y si no oye a esos otros, llama entonces a más testigos, a la congregación. Y cuando llama a la congregación no dice, bueno, un hermano te dijo, no, el hermano fulano lo vio en tal cosa y él lo reprendió. Dice Pablo aquí, los de Cloé me informaron que ustedes andan mal. ¿Y cuál es la naturaleza de la contienda que Pablo menciona en ese texto? Y eso es lo que hace que sea grave esta contienda. Porque usted diría, sí, pero los pleitos y las contiendas, las diferencias son normales en todas las relaciones. Sí, es verdad, es verdad. Aún en las mejores familias, como dice una frase, hay diferencias marcadas. Dice alguien, aún los dientes chocan entre ellos. Sí, hay diferencia, pero la naturaleza, hermano, de esta contienda no era una simple diferencia que había entre ellos. Mira lo que dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. Y algunos decían al final, y yo de Cristo. Eso sonaba muy bien. Pero era un asunto como de sectarismo, de personas que decían, no, yo soy de Pablo, yo pienso como Pablo, yo actúo como Pablo. Y eso es lo que suena, hermanos. Sin embargo, vamos a ver en el texto que no se queda solamente en la superficie de preferir la forma de hablar de Pablo, aunque él habla de retórica más adelante, de preferir la forma de pensar de Pablo, de preferir la teología de Pablo. No es solamente eso, hermanos. Fue tan fuerte este tema que Pablo dedicó una sesión extensa para él dirigirse a la iglesia y tratar de corregir este problema. Claro, era una contienda por puntos de vista diferentes, pero vamos a ver que también era una contienda por preferencias doctrinales. Habían preferencias doctrinales. Y eso, hermano, nos lleva a nosotros para analizar la naturaleza, nuestro segundo punto,
la insensatez de las contiendas. Hay contiendas y hay diferencias que se pueden dar hasta en las mejores familias, pero llega un punto en el cual es una insensatez seguir con eso, porque echamos a perder lo más importante. Y como dicen algunas frases, es botar al niño juntamente con el agua sucia. A veces esas contiendas se extienden a un punto en el cual caemos en insensatez y caemos en brutalidad. Llegamos a ser idiotas porque sacrificamos lo más importante por situaciones triviales. En el versículo 13 hasta el 17, Pablo presenta en qué consiste esa insensatez de estas contiendas. Y él dice, en el versículo 13 en adelante, Cristo no puede estar dividido, es lo primero que él dice, y lo dice con una pregunta retórica. Vamos al texto, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Es como una pregunta retórica de lógica. Que ustedes están hablando de división entre ustedes, que algunos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cefa, ese es Pedro, algunos dicen que son de Apolos, que es un hombre que era poderoso en las escrituras, hablaba con mucho denuedo, que era de Alejandría, Alejandría es el lugar de los intelectuales, era el lugar de la biblioteca más grande del mundo en su tiempo, era el lugar de la sabiduría, y de allí viene Apolos, y era un hombre que hablaba con mucho denuedo. Algunos decían, soy de Apolo, otros decían, soy de Cristo, y quizás uno de nosotros decía, pero eso están bien. Lo único que están bien ahí son los que dicen, soy de Cristo. Quizás no, hermanos. En este tiempo hay personas que dicen, soy de Cristo. Yo recuerdo una vez que yo vi un ministerio que se llama The Red Letter Ministry, el ministerio de las letras rojas. Y yo, ¿cómo así? Y cuando analizamos más de fondo, es un ministerio que solamente cree las letras rojas de la Biblia. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Las letras rojas es solo lo que Cristo dijo. Ese ministerio que suena muy piadoso porque cree completamente en Cristo, no cree en los apóstoles, no cree en el Antiguo Testamento, solo cree las letras rojas de la Biblia. Oh, qué lindo, qué lindo. Ese mismo grupo, ahí está Brian McLaren, que es uno de ellos, que tiene esas ideas rarísimas, y no me da miedo mencionarlo, a pesar de una foto que le trajimos una del pastor Jensi con él. No me va a mencionarlo. Un grupo de personas que dicen, soy de Cristo, pero eso no es piadoso como suena, hermanos. Es del mismo montón. Es división. Cristo no puede estar dividido. Es lo que dice Pablo cuando él pregunta, ¿está dividido Cristo? Hermano, la respuesta a esa pregunta retórica es no. Es imposible dividir a Cristo. La otra pregunta que se responde naturalmente, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No, nadie fue crucificado por ellos aparte de Cristo. Eso es lo primero. Por eso es tan insensata esta clase de contienda que se levantó en Corintios. Es una insensatez. Porque en primer lugar, Cristo no puede estar dividido. En segundo lugar, ningún ser humano fue crucificado en la cruz por los pecadores aparte de Cristo. Cristo es el único hombre, Cristo hombre, Dios hombre, que se colgó en un madero para morir en una cruz a favor de los pecadores. Y si hay amigo entre nosotros, vaya tomando eso, tome nota de esto, amigo. No hay forma de que ningún ser humano, no hay forma de que ningún hombre ni mujer de este mundo tenga los méritos suficientes para salvarle a usted. Ni la mamá de Jesús. Ni la mamá de Jesús. No hay hombre, no hay ser humano que pueda ubicarse en el trono que le corresponde solo a Cristo. Él es el único crucificado. Él es el único salvador. Ah, pero ahí vieron otros que fueron crucificados. Sí, pero lee la historia para que vean lo que fueron crucificados. Uno de ellos fue salvado por el único salvador y el otro fue condenado por el único juez. Nadie fue crucificado por los pecadores aparte de Cristo. Y Pablo le da esta enseñanza con una pregunta retórica y le dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Es como que le dijera eso y era, no, claro que no, obviamente no. En último lugar hay otra pregunta
Nadie fue bautizado en nombre de otro más que Cristo. Y esto es lo que lo hace delicado, hermano, esta contienda. De esto dice, o fuisteis bautizado en el nombre de Pablo. Y oiga, hermano, lo peligroso que es eso. No es solamente fuiste bautizado por Pablo, que es una cosa muy diferente. No es lo mismo ser bautizado por Pablo que ser bautizado en nombre de Pablo. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque el bautismo es el nombre de Cristo. Nosotros somos bautizados en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como bautizamos. Es el nombre de nuestro Salvador. Y si tú eres bautizado en nombre de otra gente, ya eso es otra religión. Hermanos, y aquí entonces nosotros podemos aterrizar a ver lo peligrosa de la contienda que había en Corintios. No era un asunto simplemente de opiniones, no era un asunto que me gustaba cómo predicaba Pablo, a diferencia de cómo predicaba Cefa. Aún nosotros hoy hacemos clasificaciones así. Aún nosotros hoy tenemos preferencia aún de predicadores. Hay personas que dicen, a mí me gusta oír las predicaciones de MacArthur, no así la de Sproul. Eso es difícil decir eso, ¿verdad? Pero algunas personas dicen eso. Y eso no tiene ningún problema en sí mismo. Pero cuando una persona dice, no, yo no fui bautizado en nombre de Cristo, yo fui bautizado en nombre de Jensi. Hermano, eso es peligroso. Eso es peligroso. No es por quién es Jensi, pero sí es por quién es Jensi. Porque sí, porque él no es Cristo. Pablo dice, nadie fue bautizado en nombre de otra gente aparte de Cristo. Todos los creyentes en Corintio fueron bautizados en nombre de Cristo. Por eso Pablo hace estas preguntas retóricas, donde él dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo por vosotros? Pablo por vosotros, perdón. ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Al parecer, hermano, la contienda no era solamente de estilos y de preferencia. Al parecer, estaban convirtiéndolo en pequeñas deidades. Porque y Pablo al decir esto era porque eso salía de ellos. Ser bautizado en nombre de alguien es un peligro. Es un peligro, hermano, que ronda en la idolatría. Hoy nosotros le decimos a nuestros queridos amigos y algunos hermanos católicos romanos que lo que ellos hacen con las imágenes es idolatría, y ellos nos ven como idiotas. En estos días me comieron a mí en las redes. Nos ven como absurdos. ¿Cómo tú vas a decir que es idolatría? Pero mire, mi hermano, aquí Pablo, por una cosa quizás un poco más sencilla, ya estaba dirigiéndose a esa iglesia diciéndole lo peligroso que es lo que ellos estaban haciendo. Y que lo que ellos estaban haciendo era haciendo un énfasis casi idolátrico, porque estaban poniendo a hombres en el trono que solamente le corresponde a Cristo. Eso es delicado, hermanos. El único personaje que debe estar en el trono del corazón de un creyente es Cristo. La única persona que debe estar en el trono, sentado, gobernando en una iglesia local, es Cristo. Y Pablo, para aclararle a ellos, él les recuerda cuál ha sido su proceder, cómo él se condujo en medio de ellos. Dice el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Sí, gracias a Dios, porque su ministerio entre ellos no fue enfatizando el bautismo. ¿Y por qué Pablo tiene que decir eso? Hay un texto al final que tiene cierta confusión y trae un poco de oscuridad, y es de difícil interpretación en un sentido. Pero Pablo lo que está haciendo es desplazando y diciendo, señores, fíjense que yo no tuve ni énfasis en el bautismo. Usted no fue bautizado en nombre mío, nadie. A excepción que no fue en nombre de él, sino que él lo bautizó en nombre de Cristo, de Crispo y Gayo. Ese Crispo, según Hechos 18, era el principal de la sinagoga judío que se convirtió cuando Pablo comenzó a predicar. Y era conocido por ellos. Y después que él se convirtió, muchos judíos también vinieron y fueron bautizados.
Y si vemos el Hechos 18, versículo 8, entre otros, vamos a ver que dice el texto que muchos creyeron cuando Cristo creyó, y dice el texto ahí mismo, y fueron bautizados. Pero Pablo dijo que él no fue que bautizó a esas personas, a todos ellos. Él dice, él da gracia a Dios. Bueno, y no es nosotros, cuando vemos una persona madura en la fe, no es para nosotros como pastores igual, mira, ese yo lo bauticé y me siento bien, está dando fruto. Pablo dice aquí, yo doy gracias a Dios que yo no lo bauticé a ustedes. Eso habla del peligro, hermano, que era eso. Un peligro para como estaban pensando ellos en ese momento. Pablo dice en el versículo 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Versículo 15, para que ninguno diga que fuiste bautizado. Mira cómo dice el versículo, hermano. No por mí, ¿cómo dice el texto? En mi nombre. Y eso es lo que lo hacía peligroso. Pablo dice que él da gracias a Dios que él no lo bautizó para que ahora en medio de esta contienda ellos no digan, yo fui bautizado en nombre de Pablo. Pablo dice, gracias a Dios que no lo hice para que usted no tenga una razón para creer su disparate que están creyendo. Es lo que Pablo está diciendo. El énfasis de Pablo era bautizar, no era tanto bautizar, sino atraer a las personas a sí mismo, a Cristo, a través de la proclamación del Evangelio. Y es por eso que Pablo dice, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y usted diría, pero ¿cómo que Dios no lo mandó a bautizar? Pablo era apóstol y como apóstol, hermanos, él tenía la encomienda no solamente de predicar el Evangelio, sino también de bautizar. Pero Pablo lo que está diciendo no es que él se negaba a bautizar, no es que él estaba contrario al bautismo, no es eso lo que Pablo está diciendo para que entendamos. Pablo lo que está diciendo aquí es que el énfasis de él mientras estuvo entre ellos en su ministerio era predicar a los perdidos el Evangelio, y los que eran bautizados probablemente eran bautizados por los colaboradores de Pablo. Esa es la idea del texto. Eso se parece mucho a lo que dice de Jesús, que los fariseos decían de Cristo, este bautiza más personas que Juan el Bautista. Y el mismo texto dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. De esa manera, Pablo, así como Cristo, estaba entregado a proclamar las buenas nuevas y sus discípulos bautizaban a los que creían, Pablo estaba entregado a proclamar el Evangelio y sus colaboradores le colaboraban, valga la expresión, la redundancia, en lo que es el bautismo, lo que era el bautismo. Y dice Pablo en el versículo 16, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Fíjense que él no tenía un énfasis ni un récord. He bautizado tanto. Y dice, mira, yo no me acuerdo si he bautizado. Porque nunca fue su énfasis. Esa es la idea, hermano. Él dice en ese versículo que él no tenía tanto interés de tener un récord de cuántas personas había bautizado, porque ese no era su énfasis. Él dice, si bauticé a algún otro, ni lo sé, ni lo recuerdo. Él dice, mi énfasis fue proclamar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermano, y eso es interesante, hermano, oír lo que él se lo diga a los corintios, porque los corintios se trata de una de las ciudades capital de Acaya, una ciudad entregada a la idolatría, pero también era una ciudad dominada por los principios filosóficos de la época. Recuerda cuando él fue a partir del capítulo 16, 17, desde que va a Éfeso, a Atenas y a Corintios, Pablo tiene que enfrentarse a los filósofos, a los pensadores del momento. Y cuando Pablo aquí enseñó a lo que él le predicó, eran personas filósofos. Alguien dice que este Gallo que aparece en el texto, dice alguien que ese era hermano de Séneca. Séneca era el filósofo de la época, era el Platón de la época, era el Sócrates de la época. Era un filósofo romano muy conocido. Hay algunos escritores que dicen que cuando Pablo habla de su
sus argumentaciones sobre la elección y cómo él presenta argumentos contrarios para él entonces refutar. Algunos dicen que él tenía en mente a Séneca, porque Séneca escribió ampliamente contradiciendo algunas enseñanzas de Pablo. Y es contemporáneo con... Es interesante leer a Séneca porque él era contemporáneo de Pablo y él refutaba algunas cosas que Pablo decía. Pero Pablo, a pesar de que este es hermano de Séneca y que eran filósofos y personas de mucha sabiduría, Pablo dice, yo podía hacerlo porque Pablo era una persona altamente preparado para enfrentar a los filósofos. Y Pablo dice, yo no me puse ni fui a ustedes predicando el evangelio con una alta retórica griega. Dice él, sino que yo lo hice con sencillez, presentando únicamente a Cristo crucificado. Y el propósito, hermanos, de esa condescendencia de Pablo, de ese sacrificar, ese intelecto, esa retórica, era para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo puede hacerse vana la cruz de Cristo si Pablo presentaba el evangelio con los elementos filosóficos de la época? Bueno, que la gente iba a ser atraída por otras cosas que no sea el evangelio. Y eso es lo que pasa hoy día, hermanos, con muchos grupos de creyentes que tomamos toda clase de herramientas porque decimos, esto puede ser muy bueno para los jóvenes, o esto puede ser muy bueno para las mujeres. Es bueno que nuestro programa incluya tales cosas porque eso llama la atención de las mujeres. Y eso a veces llena las iglesias de muchas mujeres y también de muchos jóvenes, pero sin cruz, sin evangelio, sin Cristo. Pablo dice, no, mejor vamos a hacer 6 hasta que Cristo venga, pero solo proclamaremos el evangelio de la cruz. Porque aquellos que vienen a Cristo y no amparados en lo que Cristo hizo en la cruz a favor de ellos, vienen vanamente, una mente vacía del evangelio, y son arrastrados por toda clase de pecado, aún dentro del evangelio. Hermano, esa es la insensatez de estas contiendas. Estas contiendas no eran contiendas cualesquiera, eran contiendas que estaban situando como pequeños ídolos a esas personas que Pablo menciona en el texto. Algunos estaban al punto casi de idolatrar a Pablo. Otros estaban al punto de idolatrar a Apolos, que sí tenía mucha retórica, era un creyente verdadero, pero tenía un léxico que se le hace énfasis en otro texto de la Escritura. Pero algunos decían que eran de Pedro. Y Pablo dice, están creando pequeños dioses. Pero ante esa insensatez, hermanos, de esa contienda, ¿cuál es la solución propuesta por el apóstol Pablo? Y ahí vamos entonces al principio de nuestro texto, versículo 10. Y ahí vemos, hermanos, el último punto, la solución a las divisiones, el antídoto a las divisiones, el antídoto para las contiendas en la iglesia en Corintio. Dice el texto, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Así comienza el apóstol Pablo. Lo primero que vemos en nuestro texto, hermano, es que esta exhortación de Pablo es un ruego. Es un ruego. Pablo le ruega a la iglesia, él le habla con ese cariño, con esa ternura, y él casi le pide de favor. ¿Tú ves cuando nosotros a veces corregimos a nuestros hijos y los mandamos a hacer oficio? Hey, mira, por favor. No, yo tengo toda autoridad de yo agarrar y darle 2 fuetazos y decirle, y ahora lo hace. Déjame llorar, hazlo llorando. Tengo toda esa autoridad para hacerlo. Pero como padres a veces somos dominados por la ternura y el amor. Le decimos, mira, por favor, haz lo que tienes que hacer. Por favor. Eso no lo hace más grande a ellos. Eso es lo que le muestra a nuestros hijos, que nosotros le amamos y tenemos ternura hacia ellos. Pablo dice a esta iglesia, os ruego. Y luego le dice, hermanos. Pablo les ruega, pero es un ruego que él hace no motivado por su ministerio, porque él podía decir, yo os ruego, hermanos, por la labor que ustedes vieron en mí cuando estuve entre ustedes. Yo os ruego por las persecuciones que ustedes vieron que yo sufrí por ustedes. Yo os ruego, hermanos, por aquellos antiguos que lucharon por su fe. No, Pablo dice, yo os ruego
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta exhortación, hermanos, y este ruego, Pablo lo da a esta iglesia, y la motivación que él pone frente a ellos es Cristo. Él va a exhortarle y le va a dar un remedio para las contiendas, pero lo primero que él hace es, él trae a su cabeza: ustedes son mis hermanos, yo les estoy rogando, pero yo lo hago en nombre de Cristo. O sea, no en mi nombre, porque ya había un grupo que decía que era de Pablo. No, Pablo está despejando. Nada que ver conmigo, nada que ver conmigo. Y este ruego lo hago yo porque yo soy quien escribe, pero yo lo hago en nombre de Cristo. Y lo que está diciendo Pablo es: lo que yo voy a decir, no lo reciban como que es mío. Lo que yo voy a hablarles, no crean que sale de mí. Es en nombre de Cristo. Hermano, es así como nosotros, como pastores, cuando nos dirigimos a la iglesia con el texto abierto, bueno, no es en nombre de nosotros. Si nosotros decimos inventos que no están en la Escritura, pueden llamar la atención a los pastores y decirle: pero es un invento suyo. Sin embargo, siempre que el texto está abierto y bien interpretado el texto, amén, es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo. Amén. Cuando la iglesia es llamada a vivir la vida santamente, hermano, no es el deseo de los pastores y de los líderes de la iglesia o de los líderes de ministerio, hermano, es el deseo de Cristo, quien nos envía a nosotros a proclamar esa verdad a su pueblo. Pablo dice a esta iglesia: os ruego, hermanos, por el nombre de Cristo, y dice lo primero, que habléis todo una misma cosa. Es así como comienza la solución a las contiendas entre estos creyentes: que hablen una sola cosa. ¿Y cómo es así? ¿Y qué significa eso, hermano, de hablar una sola cosa? O sea, que la iglesia, los creyentes en Corintios, nada más pueden hablar una cosa. Uno se imagina. ¿De qué se va a hablar hoy? Hoy se va a hablar ¿de qué? De comida. Hermano, comida. ¿Y la comida? ¿Cómo está? La comida quedó bien. ¿Y mañana qué comeremos? Comida y todo. ¿Y el domingo próximo, pastor, de qué vamos a hablar? No, hermano, esa no es la idea. No es que se hable de una cosa y eso es crear una especie de doctrina nueva de que no se puede hablar de otra cosa que no sea el tema de hoy. Eso no es como cuando hay un debate y dice: ¿cuál es el tema ese? Y no salimos de ese tema, ¿verdad? No, hablar una sola cosa ahí no significa eso. Hablar una sola cosa lo explica en la otra parte del versículo. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente, eso es lo que dice el texto, y en un mismo parecer. Eso es hablar una misma cosa. El Pablo está hablando de una unidad perfecta, porque el texto dice que deben estar perfectamente unidos. Y fíjense que, hermano, que el tema de la división aparece en el medio de estas dos frases. Él está diciendo: la división es el gran problema, pero la solución a la división es que inicien hablando una misma cosa, que ustedes hablen una misma enseñanza, que crean lo mismo, que tengan una mente, un solo parecer. Hermano, esa es la solución que Pablo le propuso a la iglesia para las contiendas. Pablo llama a esta iglesia la unidad perfecta. Él dice que estéis perfectamente unidos. Y me llama la atención, hermanos, que esta unidad que Pablo llama aquí es la última unidad. No hay una unidad 2.0 ni 1.2 de la iglesia. Hay una sola unidad que Dios la llama perfecta, y esa unidad está controlada por un grupo de creyentes que tienen una misma mente y un mismo parecer. Amén. ¿Y cómo es posible, hermano, que esto se dé en una iglesia como Corintios? Una iglesia que estaba alejándose de la verdad del Evangelio. Hermano, eso es posible solamente cuando esa iglesia tiene piensa y habla una misma cosa y tiene una misma mente y un mismo parecer en relación a los fundamentos de la fe. Ah, no, que aquí tenemos nosotros una misma mente, un mismo parecer. En otros temas, sí, en muchos otros temas hay divisiones también entre nosotros, pero también en muchos otros temas hay una misma mente y un parecer. Y a veces nosotros como iglesia hacemos asamblea para salir con una opinión conjunta, para tomar una decisión como iglesia, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí que lo que es importante para que la unidad sea perfecta, no simplemente posible, es que la iglesia tenga un mismo parecer en los asuntos fundamentales de la fe.
Y es lo que él va a desarrollar esto hasta el capítulo 4, para luego pasar entonces a los problemas morales. Un solo parecer en los asuntos de la fe. La verdadera unidad cristiana es la unidad de la verdad. Solo es posible una unidad perfecta cuando la unidad es en la verdad. Es como el triángulo, el vértice de la punta es la verdad. Y cuando se unen esas líneas, están unidos por causa de ese vértice, que es la verdad. Sin ese vértice no hay forma de que haya unidad entre las líneas. Esa es la unidad, hermanos, de creyentes. Si la unidad de creyentes no está de acuerdo a la verdad, entonces no es unidad. Y puede llamársele en un sentido cierta unidad, pero no es perfecta como Dios espera que sea la unidad. Cuando la unidad de los creyentes no está basado en la verdad, todo lo otro es vano e hipócrita. Estamos juntos, estamos supuestamente unidos, sin embargo, se ha sacrificado en el altar de la supuesta unidad la verdad del Evangelio. O hermanos, cuando la víctima de una unidad es la verdad, esa unidad no es buena delante de Dios. Cuando vemos que en el altar de esa supuesta unidad, la víctima, el sacrificio fue la verdad, salgamos corriendo de ahí. Es por eso, hermanos, que nosotros hace unos meses atrás estudiamos este tema acerca de la unidad y qué nos divide y qué posiblemente nos puede dividir de una iglesia y cuáles cosas pueden unirnos a otra iglesia, cómo podemos comulgar con otras congregaciones. Hermanos, y hay un punto común que tratamos en todos los temas. Todo lo que nos une con cualquier otra iglesia tiene que comenzar con la verdad. No porque cantemos iguales. Oh, pero mira, ya cantan la misma canción que nosotros. Oh, qué bueno. Muy bien encaminados. Oh, pero mira, tienen músicos como nosotros. Oh, pero mira, están usando un libro como el que nosotros usamos. Wow, pero mira, anda con un libro de Calvino. Excelente. Muy bien. Pero vamos a los fundamentos de la verdad. Vamos a los fundamentos del Evangelio. Somos hermanos, sí, los queremos muchísimo. Somos amados en Cristo. Hermanos queridos, con mucho amor. Pero no podemos estar juntos. No podemos estar juntos. Dos no andan juntos si no están de acuerdo. Debe haber acuerdo en la verdad. El apóstol Pablo llama a la iglesia en Éfeso, el capítulo 4, a que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y cuando él le dice que sean solícitos en guardar la unidad, él dice entonces cuáles son los recursos que Dios ha dado a la iglesia para que esa verdad sea definida claramente. Una fe, un bautismo, y eso, hermano, lo que es una declaración de fe. Amén. Esto creemos. Amén. ¿Podemos estar juntos? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y para que eso sea fortalecido y sea posible, en esa carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, dice el texto que él le dio dones a los hombres, le dio dones tanto a la iglesia como a las personas que iban a estar dirigiendo la iglesia. Para que a través del ejercicio de esos dones pueda ejercitarse el crecer en la verdad, para que la unidad sea en la verdad. Hermano, finalmente, ya para nosotros hoy, quiero terminar con algunas preguntas. Y la primera es, ¿hay divisiones en medio nuestro? ¿Se puede decir que hay contienda en medio de nosotros? Vamos a decir gracia y verdad. ¿Hay divisiones, hay partidismo en medio nuestro? ¿Podrá alguno decir entre nosotros, yo soy de Jensi, yo soy de Fidel, yo soy de Amin? Y algunos dicen, y yo de Lenny. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas? Eso es tan peor. Digo, por el amor que tengo a Lenny pude hacer eso, hermano. Bueno, ¿hay división en medio nuestro? ¿Hay esa clase de contienda en medio de nuestra iglesia? Eso no es para que respondamos, sino para que la analicemos. Otra pregunta. ¿Hay división y contienda en la iglesia en general de hoy? Yo creo que la primera pregunta puede que haya. En la segunda pregunta, hermanos, sí hay división en la iglesia en general.
hay contiendas en la iglesia en general. Pero una pregunta más, ¿es igual a lo que pasaba en Corintios? Las divisiones y contiendas de nosotros hoy como iglesia universal, ¿es exactamente igual que lo que pasaba en Corintios? Lamentablemente hay muchos casos en que sí. Cuando alguno dice, por ejemplo, yo soy calvinista, ¿ay? O cuando uno dice, yo soy arminiano, ¿es eso lo mismo que pasaba en Corintios? ¿Se puede decir que cuando yo digo soy calvinista, estoy siendo un corintio? O hermano, es lamentable decir que hay personas que sí. Hay personas que han llegado al punto de idolatrar a cualquier hombre. Yo soy calvinista, pero una de las cosas que nosotros como iglesia decimos, los pastores somos calvinistas, decimos estamos de acuerdo con Calvino en todo lo que él está de acuerdo con la verdad de la Biblia. Porque Calvino crea muchos disparates que yo no creo. Yo soy luterano, yo no soy luterano como los luteranos, pero sí creo muchas cosas que Lutero enseñaba. Pero no por eso yo soy de Lutero. Yo creo cosas que el Papa ha dicho. Ay. Yo creo cosas que el Papa ha dicho, yo la creo. Él ha dicho, yo tengo raíces dominicanas, yo viví en Chile. Yo creo eso porque eso es historia. Eso es dato, eso está ahí. Excelente, yo creo eso. ¿Cómo puedo dar unos datos que están ahí? Sin embargo, cuando él se cree canónico, que lo que él dice tiene la autoridad de Pablo, no estamos de acuerdo. Él dijo en estos días que la Virgen ya no es corredentora. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que en que ya no es. No, que nunca fue. Nunca fue corredentora, pero estoy de acuerdo con él. No es corredentora. Pero la otra parte que él dijo, pero si intercede, ahí lo dañó. Ahí lo dañó. Bueno, hermano, nosotros podemos identificarnos con una corriente doctrinal como lo hacemos, porque hay que tener una identidad. Sin embargo, nosotros no podemos caer en la trampa de los corintios, porque ellos estaban convirtiendo a Pablo, a Pedro y a Apolos en pequeños cristos. Los que han sido bautizados por nosotros aquí, ninguno de nosotros lo hemos mencionado a Calvino al momento del bautismo, ni en una cita. Porque nosotros, cuando bautizamos a los creyentes, a los nuevos creyentes, lo hacemos en nombre de Cristo. Porque es en nombre de Cristo que somos bautizados. ¿Y cuál es el equilibrio esperado, hermano? Dice un escritor, y quiero terminar con esta frase. Dice un escritor del siglo XVII, el equilibrio esperado para nosotros ante cualquier tema de contienda es este. En lo fundamental, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Pero en todas las cosas, amor. Hermano, lo que es fundamental del Evangelio, unidad. Estamos de acuerdo en las verdades fundamentales del Evangelio. Ahora, lo que no es esencial, tolerancia. No necesariamente estamos unidos, pero amén, gloria al Señor, tú eres mi hermano, Dios te bendiga. Tolerancia. Pero en todas las cosas, aunque no estemos de acuerdo, debe haber amor. Amor por los católicos romanos, amor por todos los creyentes pentecostales de toda, que son nuestros hermanos verdaderos. Amor. Servicio, amor a ellos como si fuera miembro de esta iglesia. Que usted sí le va a servir a un hermano de otra congregación pentecostal o de otra iglesia, usted le va a servir con tanto amor como si fuera de gracia y verdad. Porque en todas las cosas debe haber amor. Y tú, mi amigo, el texto nos enseña en esta mañana que hay un solo que fue crucificado por los pecadores. Oh, mi amigo, Cristo es el único que murió en la cruz pagando el precio de los pecadores, el precio de tu pecado. No me gustaría que tú salgas de aquí sin esta verdad del Evangelio, que no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Que tú viniste esta mañana aquí a este servicio a escuchar la palabra de Dios, estando perdido y condenado. Esa es tu condición, mi amigo. Tú estás perdido y condenado, no porque te condenaste hace 5 años atrás, no, te condenaste desde que caíste en el vientre de tu madre. Eres un condenado, un perdido. Y la única manera como tú puedes cambiar esa condición es creyendo únicamente en Jesucristo, aceptándolo por la fe, reconociendo que eres un pecador y que no hay nada que puedas hacer para ser salvo.
Jesucristo es el único que nosotros predicamos como Salvador. Es a Cristo a quien predicamos como el Redentor de los hombres. Y aparte de Él, mi amigo, no hay ni sistema de iglesia, no hay ni pastores, ni hermanos bien intencionados que puedan salvarte. Tus familiares no te pueden salvar como creíamos nosotros cuando éramos niños. Yo me agarro de la mano de mi mami. No hay forma. Esa madre tuya que tanto te ama, esto no es así, pero para poner un ejemplo, es la primera, es decir, apartado, maldito a tu hijo por no creer en su Salvador, que es más valioso que su hijo. Hermano, nuestro Salvador y lo que Él dice es más valioso que nuestra familia terrenal. Amén. Y si tú no crees en Cristo, oh mi amigo, tú vas a permanecer en esa condición de condenado, y eso en la eternidad va a significar condenación eterna en el infierno. Pero hay oportunidad, hay chance. Mientras estemos respirando y estamos aquí, podemos nosotros decir que hay chance para ser salvo. No te vayas de aquí sin pensar seriamente en eso. No salgas por esa puerta sin considerar tu camino delante de Dios, tu vida delante de Dios y lo que Dios quiere hacer